Y bueno, bienvenidos al After Office de Libertad. Después de mucho tiempo metidos en la oficina, no hemos tenido un chance de, digamos, distraernos y hablar de cosas interesantes. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido, Sergio. Sergio es cineasta. Nos vamos a conversar sobre un tema bastante interesante, un documental de Netflix. ¿Cómo se llama el documental, Sergio? Se llama American Factory y está llamado a ser el gran candidato, el gran elector para los premios de la Academia. Yo creo que es interesante que movamos un poquito esta situación para que no se quede allí estancado el documental y la gente lo tome como una verdad absoluta, nada más lejos de lo que vamos a hacer por acá. La idea es un poquito intentar hacer el desmontaje en buen sentido de la palabra del documental desde el punto de vista cinematográfico, el punto de vista político, económico. Andrea, ¿qué comentarios tienes tú acerca, un comentario preliminar sobre el documental? Preliminar, a mí me llamó mucho la atención porque te lo venden como una defensa de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores de esta empresa, que vienen de ser despedidos de General Motors, Exactamente. una compañía norteamericana. Tiempo después, unos 3, 4, 5 años. Creo que es en la crisis de 2008 que ocurre el despido masivo de todos los trabajadores. Exactamente, y para el 2015 se instala esta compañía china con la cultura china. Es importante destacarlo. Fuyao. Exactamente, importante destacarlo. Entonces, claro, lo que trata de rescatar el documental es la situación de los trabajadores, no solamente como con el cierre de General Motors, sino principalmente ahora con la nueva compañía china, con su cultura china. Y digamos, desde el punto de vista liberal, uno lo toma como beneficio de inventario, más cuando los productores son el matrimonio Obama. Exactamente, claro. Entonces, Son del Partido Demócrata. Exactamente. O sea, ya de por sí solo el documental está cargado de política, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, sí, y además, bueno, lo que ustedes dicen de Obama, yo lo descubrí tarde, gracias Andrea, precisamente porque yo quedé, puede ser que al principio más enganchado, más conectado con el resultado del film, pero conforme comencé a investigar, leer los compañeros, los colegas, me di cuenta que el documental volvía a una serie de complejidades que van más allá de su propio resultado audiovisual, que creo que cinematográficamente, vamos a decirlo así, es correcto, es apropiado, pero creo que lo que está difundiendo como contenido sí merece ser, creo yo, puesto en tela de juicio o al menos discutido. bueno, mucha gente se estará preguntando qué hacemos nosotros que somos abogados y parte del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela, con Sergio hablando de un documental. Bueno, resulta que gracias a un artículo que escribió Sergio, nos animamos a ver el documental con mucha más atención. Yo lo había visto, pero no le había prestado la atención suficiente. Y bueno, me quedé asombrado, ¿no? Todo el contraste de la cultura china con la cultura norteamericana. Y yo dije, bueno, ¿por qué estas personas están pasando? ¿Por qué una compañía china se animaría a entrar al mercado norteamericano cuando lo que sabemos nosotros es que cada vez más el mercado norteamericano es más regulado, mucho más difícil de llevar a cabo producción que sea a un costo competitivo para los mercados? Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención y busqué unos datos. A diferencia de aquí en Venezuela, bueno, parece que hay un trabajo de transparencia abismal en las páginas web de los Estados Unidos. Yo fui y conseguí una página interesante que se llama datausa.io. Entonces, bueno, curioseando un poco, yo dije, bueno, a lo mejor me van a dar los datos de todo el estado de Ohio, ¿no? De la ciudad, Dayton. En la ciudad de Dayton, el desempleo es del 5.3% cuando el promedio en los Estados Unidos es de 3.9%. Los impuestos de ganancias son un punto porcentual mayor al de el resto de los Estados Unidos, ¿no? Pagan más impuestos. Pagan más impuestos. Entonces ya podemos imaginarnos por qué hay un tema. Claro. No solo eso, también se ven afectados los salarios, cosa que ya lo hemos denunciado bastantes veces aquí en muchos otros escenarios. Los salarios, bueno, en comparación de los Estados Unidos, en Dayton ganan en promedio $16,673 al año. En comparación a todo el territorio de los Estados Unidos, que son $28,555, que, bueno, son una suma interesante a comparación de lo que se puede producir aquí en Venezuela, ¿no? Tienen un porcentaje de pobreza del 32%. Imagínate tú en Dayton, ¿no? Entonces eso ya da como un ambiente perfecto para que venga
vamos a decirlo muy entre comillas, el malvado capitalista chino, capitalista sobre todo entre comillas bastante marcadas y pronunciadas, a hacer de las suyas, ¿no? Entonces, sí, hacer de las suyas, ¿por qué? Porque si tienes unas condiciones paupérrimas, no tienes dónde elegir, porque nuevamente, si General Motors era la principal fuente de empleo, se presentan los chinos como la esperanza salvadora de esta ciudad, y como esperanza salvadora, pues al principio todo el mundo, pues digamos, acepta esas condiciones de trabajo sin ningún problema, pero claro, luego cuando van arreciando las condiciones, porque van arreciando a lo largo del tiempo, porque va apretando la máquina china, va apretando el tornillo, ya la gente, los trabajadores dicen, ya va, pero esto no me cuadra. Pero ellos pueden decidir irse a otra empresa. El problema es, los datos que tú das es que no hay libre mercado completamente, no hay opciones más abiertas para escoger para un trabajador. Entonces fíjate algo también que conseguí en esa página datausa.io, que bueno, que la principal industria en Dayton es la salud y la asistencia social. Seguido después de accommodation and food es hotelería y comida. Ajá. Donde están más especializados. Entonces, ¿qué hace este chino cuando llega ya a Ohio, a Dayton, y entonces se empieza a quejar de los trabajadores que no trabajan rápido, que no producen bien, aparte de todo el tema que no los puede obligar a trabajar horas extra, que es curioso en el documental que me parece, no sé, yo creo que tú lo puedes decir mucho mejor que yo, Sergio. Una de las chinas que entrevistaron cuando van a China en el documental dice, bueno, yo trabajo 2 horas porque no tengo más opción. Entonces yo creo que sí se hizo un buen trabajo de mostrar las dos partes, ¿no? Claro. Tanto de inclusive del empresario como de las personas que están viviendo en Dayton. Claro, yo creo que ese es un ejemplo que sin duda alguna deberíamos tomar e instalar en el país, en donde siempre existen estas visiones como muy focalizadas, o son visiones muy polarizantes al mismo tiempo, y son visiones muy autoritarias que tenemos en la mayoría de los casos, en donde creemos que el discurso audiovisual va a estar asignado por un solo punto de vista, por un solo enfoque, y aquí vemos que al menos los directores buscaron la forma de representar esta idea entrevistando a todos los actores, a todos los protagonistas de la fábrica. Y creo que en ese sentido el documental puede que se justifique el recorrido que va a hacer en la temporada de premios, hasta posiblemente quedar nominado al premio de la Academia del Oscar, el gran favorito en esta categoría documental. Pero creo que más allá de esa visión que da el documental en 360, sí considero que hay algunas cuestiones que hay que acotar respecto al desarrollo dramático, a cómo evoluciona ese documental, y creo que ese es el trabajo que estamos por hacer nosotros por acá. Exactamente. Sabes que me llamó mucho la atención de tu artículo en Perro Blanco, si no me equivoco, que se llama La Página, que estabas hablando de otro documental de Michael Moore, que es bastante polémico, ¿no? Totalmente. Llama Roger... Enemigo personal, pero... Bueno, sí. Decir de la casa, pues no quiero generalizar, pero sí. Bueno, yo no... Está muy partisano, muy demagógico. Sí. Muy mariqueo. Entonces, claro, yo he visto documentales de este señor, de este individuo. Creo que el último que vi fue cuando se va por el mundo. Se llama Michael Moore... World Domination, una cosa así, de algo extraño que está en Netflix. Si quieren perder su tiempo, vayan y vean. Bueno, es una forma de contrastar con este documental. Sí. Claro, y proviniendo de, bueno, unas personas que se puede decir, bueno, no sé si de izquierda, pero los Obama, bueno, son demócratas. Entonces, ese partido está ya, bueno, influenciado por la izquierda. Eso no... Digamos, tienen un peso más sobre los llamados derechos sociales, que para los liberales los derechos sociales no son derechos. Derecho es vida, libertad y propiedad en realidad, y los otros son condiciones por las cuales tú trabajas, te esfuerzas y por mérito tienes una recompensa o no, dependiendo de la retribución, pero no son derechos. Y ese es uno de los puntos que hay que destacar como liberales, ¿no? El problema no es la desprotección de unos derechos laborales. El problema es que exista verdadera libertad de contratación en las partes y no metas terceros para enturbiar un poco la relación, que es lo que hace el documental, que te presenta como una panacea de solución, la sindicalización o los sindicatos. Que aparte la historia está muy bien llevada hacia eso, ¿no? Claro.
Sí, y ahí hay un detalle, ¿no? Ya que lo estaban mencionando, que sí contamos con ese precedente de Michael Moore en la creación documental para el año 1989. Él hace un trabajo muy similar a este, solo que con una gran diferencia, una notable diferencia, que es que él se involucra en la narrativa contando el documental en primera persona, este documental famoso que se llama Roger and Me. Y creo que la diferencia que existe entre Roger and Me y este documental American Factory es en cuanto a su óptica. La óptica de Michael Moore me parece que es una óptica muy egocentrista y me parece que al mismo tiempo, como dice Andrés, es una óptica muy binaria, en el sentido siempre de pensar que los trabajadores representan como la esperanza absoluta frente al empleador. Y creo que lo que hace American Factory es corregir dentro de lo que cabe la visión de Moore, intentando registrar a la manera del cine clásico, observación norteamericano, todos los elementos, todos los factores que entran en juego. Sí, es interesante también el documental, como anticipa Sergio, no es una crítica maniquea realmente. ¿Por qué? Porque si te presenta, ahora tenemos la contracultura, vamos a decirlo, la contracultura china, que tú vives para trabajar, solamente produces y en consecuencia pues tienes esclavos, porque lo que dice uno de los testimonios de una de las trabajadoras, solamente veo 2 veces al año a mi familia, no tengo otra opción, esto es lo que me queda. Claro, cuando te eliminan el libre mercado, y eso es un ejemplo de lo que pasa en parte del documental, de lo que es China y lo que el patrono chino quiere llevar a este micromundo que es esta empresa, ya no tienes opciones, te eliminan todas las opciones y quedas con esto. Y en Dedito con Jayo, con esas estadísticas, digamos, claro, como todo. en una situación relativamente similar, no tienes que escoger. Pero así como hace una crítica al socialismo y al comunismo, porque lo hace, al mismo tiempo no se mete con el problema de fondo el venderte la sindicalización como la esperanza de los trabajadores. Cuando lo que deberías es haber tocado, por ejemplo, estas estadísticas, deberías haberte preocupado decir... ¿Por qué no pasa eso en otros estados de los Estados Unidos? Exactamente, comparar en donde existe libre mercado Delaware, algo así. o en donde existen unas condiciones laborales que le permitan al trabajador, no me quieres mejorar las condiciones de trabajo, no me quieres mejorar las condiciones para evitar que yo me accidente o las horas de trabajo, etcétera, etcétera, me voy a otra empresa. Es que en Dayton, Ohio no tienen otra empresa. No hay otra posibilidad. Es mucho más complicado. A mí me llamó mucho la atención del documental y de cómo se lleva la historia, ¿no? Bueno, que es que tienen como un departamento de marketing que es para ideologizar a los trabajadores en China, ¿no? Que lo trataron de traspolar a los Estados Unidos y bueno, eso le salió, como decimos aquí en Venezuela, con los tablas en la cabeza. Porque culturalmente claro. Entonces, me causa mucha gracia. Si alguien sabe el significado del burro en la cultura china, que por favor lo dejen en los comentarios, que se referían a los trabajadores norteamericanos como el burro, no, que son como unos burros. A lo mejor es la sátira occidental de que no saben o que son muy malos. No lo sé, pero sería interesante. O son ignorantes, claro. Entonces también... Sí, y eso que tú mencionas es, bueno, algo que se refleja en el documental, que es esa idiosincrasia muy china, también que es muy etnocentrista de parte de ellos, de pensar que son, bueno, obviamente el gran imperio mundial y una subestimación absoluta hacia el resto de los referentes, ¿no? En los grandes países, de las grandes potencias. Entonces creo que esos conflictos están allí muy bien transparentados en este documental, que es una metáfora de la transparencia cinematográfica, audiovisual, en esta idea que tiene de buscar una relación entre lo que ocurre allá adentro y la fabricación de este elemento que es el vidrio, ¿no? Entonces, bueno, vidrios que se estallan, vidrios que permanecen, el vidrio también como un elemento simbólico que está presente a lo largo de la creación audiovisual hasta terminar con, suelto por aquí un pequeño spoiler, pero la última duda que nos deja el documental es esta duda de, bueno, el futuro de el trabajo, el futuro de esta empresa es la robotización y creo que eso, por supuesto, que nos confronta con otros dilemas aún más complejos que el tema de la sindicalización, etcétera. Y bueno, y estamos por ver qué es lo que ocurre allí en ese caso y qué alternativas tiene también la propia escuela liberal frente a ello. Bueno, vamos a hacer una pausa para que sigamos en otro segmento. Ok. Vale. Bueno, seguimos aquí en la segunda parte de este podcast After Office de Libertad. Quedamos en un tema muy interesante, la automatización, ¿no? La automatización producto de el choque cultural entre China y los Estados Unidos, producto de todas las estadísticas que mencionamos, producto de, bueno, evidentemente la evolución del ser humano
Entonces, ¿qué posición hay de parte de cada uno de ustedes respecto a eso? Por ejemplo, lo que anticipaba la pregunta que dejaba al aire Sergio, ¿cuál sería la propuesta liberal? Por lo menos nosotros nos dimos cuenta, viendo el documental, que el documental, si bien hace una crítica interesante y no maniquea y 360, como dirías tú, una perspectiva amplia, no se mete con los temas de fondo. ¿Y cuál es uno de los temas de fondo? Porque muchos empleados terminan despedidos, no solamente porque estaban haciéndole frente al empleador con el tema de la sindicalización, sino porque no era mano de obra calificada. ¿Por qué no tocas ese tema? ¿Por qué no tocas el tema de que ya el siguiente paso es la automatización y abandonamos el Fordismo? Que las estadísticas lo dicen, el área más especializada de ellos es hotelería y comida. Exactamente, que no es producción realmente, claro. No es realmente los temas de creación de riqueza directamente de lo que hablamos. Claro. Tú sabes que respecto a la automatización, decía Leibniz, que es un último, digamos, pensador universal, como se le reconoce en la literatura, que alguna vez leí una frase de él que dice que todo lo que no podamos hacer, si las máquinas lo pueden hacer, hacerlo el humano es esclavitud. Entonces, yo creo que eso es una posición bastante liberal y bastante aproximada a lo que conocemos hoy en día, a lo que pueden hacer las máquinas. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer? ¿Cuántos empleos se han perdido? Habían empleos de hace mucho tiempo de apagar lucecitas, velitas en la calle. Entonces, ¿qué necesidad hay de eso hoy en día? Sí. No, claro, y es que lo que te está diciendo es que nuestras sociedades han evolucionado de tal punto que ya te exige mucho más, un plus más como empleado. Y eso nunca estuvo en cabeza de los trabajadores. Nunca se preguntaron, pero ya va, es necesario otro montacargas. Yo puedo hacer algo más que ser un montacargas. Sí, no. Eso nunca se lo plantearon y eso es algo que vale la pena destacar. Es decir, desde tu posición individual, ¿cómo mejoras tu condición sin esperar que otros, la llamada esperanza de la sindicalización, que lo veo como un tercero alejado y lejano, porque de hecho no se concretó, te salve y te rescate? No, tú tienes un proyecto de vida, tú quieres... ¿Cuál es su proyecto de vida? Regresar a ser clase media, regresar a hacer esas condiciones de vida y no solamente sentarse a aspirarlo y esperarlo. No, procúratelo. Claro. ¿Qué estás haciendo tú para ello? No lo hicieron. Bueno. Y aquí, agregando una última cosita, quisiera decir que esa tendencia tecnofóbica la hemos visto a lo largo y ancho del cine progresista norteamericano, de películas como Terminator, que tienen esta visión como muy infantilizada sobre el tema de la tecnología, siempre queriéndonos decir que es el coco, que te va a comer, que cuidado, que es tiburón, etcétera, que es un monstruo. Y resulta que la realidad, como bien nosotros estamos indicando por acá, no es tan así, no es tan en blanco y negro. Y creo que puede ser un defecto de este documental concluir con esta gran fobia, este gran pánico que se crea alrededor de una máquina que llegó sencillamente a sustituir mano de obra que, como dice Andrea, puede ser empleada en otro tipo de especialidades dentro de la misma fábrica. Totalmente. No, claro, y aparte que, bueno, si tú eres un comerciante chino, o lo que sea, donde sea a ti te interesa es tener mayor ganancia. Y si tus trabajadores no te están rindiendo y las máquinas lo hacen mejor, lo hacen más rápido, y bueno, eso evidentemente tiene un costo, igualmente las máquinas cuestan, ¿por qué no hacerlo? Y además que ya estás en los Estados Unidos, no mover tu operación hacia otro estado donde a lo mejor hay gente que tiene 20.000 años trabajando con el virus, por decir algo, y no puedes porque, bueno, no están las mismas condiciones, ¿no? Tanto económicas, políticas, como un montón de cosas. Entonces es totalmente válido desde mi punto de vista que se acoja la automatización en todas las fábricas a nivel mundial inclusive. Y lo cibernético no es el fin de lo humano. Ya sabemos que vamos hacia un destino posiblemente de integración que ha sido al mismo tiempo avisorado, anticipado por cualquier cantidad de teóricos, por cualquier cantidad de películas. Porque al fin y al cabo el ser humano está detrás de todo eso. Claro. Aquí no se extingue la condición humana, sino más bien te exige un plus. O sea, hay un plus adicional, un adicional de cada uno de nosotros en ponerte al día con los tiempos. Dayton, Ohio, me recuerda, pareciera un pueblo fantasma, sin llegar a la condición de pueblo, pero sí parece un pueblo fantasma porque tienen la mentalidad, y la mentalidad también pues se permea en el resto de la sociedad de mitad del siglo XX. Ese es el problema. Claro. Mencionaste pueblo fantasma y no pude evitar pensar en Caracas, Venezuela, 7 de la noche. Sí. ¿Qué podemos pensar nosotros desde esta tribuna viendo este documental
ya que ya tenemos a los chinos aquí, Sí. a los rusos, y ¿qué opinión tienen al respecto de eso? Creo que ahí sí hay un temor bien fundado en el sentido de esperar que existan al menos unas leyes, unas normas que puedan ser, en este caso, respetadas dentro de una lógica capital que podemos defender. Y creo que lo que ocurre con esto que llaman, no sabemos si es neocapitalismo, ustedes lo pueden definir mejor que yo, chino, está en el proceso de más bien tomar un rumbo distinto, que es un rumbo más, creo yo, no sé si creo yo, de estas visiones como muy tribales, muy comunistas, puede ser Sí. muy respaldadas por el Estado, muy estatistas. Entonces, creo que ahí hay más peligro para mí que dentro del propio documental que nos está mostrando esta interrelación cultural que hay entre China y Estados Unidos. Yo tengo, digamos, si a mí me dan a escoger como obrero, lo voy a decir de una manera muy pragmática y brusca, ¿qué prefiero? Si trabajar en esta Fullado de Ohio o trabajar en Caracas bajo unas condiciones que no existen, que no están por culpa de esta visión estatista, comunista que tenemos en Venezuela, yo prefiero mil veces apostar a este experimento que se está dando en Ohio con todos los problemas que hemos acotado por acá, pero creo que por ahí es que pasa un poquito esta discusión de lo que estamos viendo de este futuro chino que ya nos alcanzó en Venezuela. Sí, y nos acusó desde hace varios años. A mí me llamó la atención el documental cuando lo leí por primera vez, la nota que hizo Sergio, es porque inmediatamente lo conecté con el caso venezolano. Yo le veo total pertinencia y por eso la idea de este podcast. Porque tenemos años con compañías chinas en Venezuela y compañías de otros países, pero que tienen una cultura similar de explotación mercantilista. Y al mismo tiempo, en paralelo, ha habido todo un proceso de devoración o de destrucción de las compañías venezolanas. Y ya se han dado las estocadas finales con las resoluciones del SAREN. Claro. Ustedes interpusieron un recurso Sí. de inconstitucionalidad en contra de esa resolución en el que exige que compañías anónimas tengan un mínimo de capital que es inalcanzable para la mayoría. ¿Y cuál es el resultado? No se están creando nuevas compañías anónimas, nadie Claro. está aumentando capital social, es decir, paralizaste lo poco que quedaba y ya evitas que ingresen otras al mercado. Entonces, al mismo tiempo que estás matando las compañías venezolanas, desde el punto de vista legal y práctico, como tú acabas de decir, pueblo fantasma, Caracas, Claro. y al mismo tiempo tenemos esta cultura china que la tenemos desde hace tiempo en Venezuela y no vamos a tener solamente los riesgos que vemos en el documental, por eso tu preferencia, Sergio, de esa compañía china ya en Dayton, Ohio, la de una de aquí, porque va a ser peor. Claro. Las compañías chinas se van a comportar mucho peor porque no están bajo el amparo de cualquier estado, sino de un estado con estas características, Fíjate. de un narcoestado, y hay que ser responsables al decirlo. ¿Y cuál sería la situación ideal, por ejemplo, en el caso de una Caracas mucho más idealizada en el campo de la libre competencia? ¿Cuál debería ser, creen ustedes, el deber ser en este caso? Se les pregunto para entender un poco también la visión de ustedes, ¿no? Libertaria. Wow, Caracas, bueno, primero Caracas siempre ha sido la ciudad donde se sitúa el poder, por razones que no, Poder público. Exacto. miles de razones, inclusive a lo mejor climáticas. Desde aquí de Caracas se debería impulsar, primero sacando el Estado de toda la parte de la economía, porque fíjate que algo que pasa en el documental, que es que dicen, bueno, la generación mía de mis ancestros chinos se conformaban con comer lo que sea, así sea grama, y eso es producto de Mao Zedong, del salto adelante, la transformación cultural, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que, desde Caracas, desde nosotros, desde los que defendemos la libertad, debemos propugnar y, bueno, precisamente que se den condiciones para que no hayan estas estadísticas que tenemos aquí espantosas, sino que, bueno, que cualquiera que vaya en media hora constituye una compañía, pueda trabajar, pueda hacer lo que sea y pueda aportar y generar riqueza, que eso es otra de las cuestiones que yo, digamos, he tomado como bandera, tratar de que las personas que generan riqueza no sean tratadas como un paria, que no sean tratadas como una mala persona, sino que es algo totalmente legítimo. O sea, si tú no generas riqueza, lo que ocurre es lo contrario, generas pobreza y generas las condiciones para que precisamente venga un chino o un bolichico o lo que sea y monte un sistema de esclavitud comunista chino, y entonces, claro, la gente es feliz porque ya no tiene que comer grama.
o no tiene que comer perro, o no tiene que comer lo que sea. Bueno, yo no sé si comen perro por necesidad o no, pero o no tienes que comer, o sea, comes. Claro. No, exacto, entonces ya no eres libre de escoger, sino que bueno, aquí se montó una planta de lo que sea y bueno, yo trabajo ahí como sea. Bueno, Rubén tocó un tema interesante que atiende a tu pregunta, Sergio. En Venezuela nunca ha habido verdadero libre mercado. Exactamente. De hecho, Carlos Rangel lo decía. No ha habido libre mercado porque básicamente nuestro sector privado, materializado sí en compañías anónimas, uno de los tantos ejemplos, una de sus formas jurídicas, siempre ha crecido bajo el amparo del Estado y un petroestado. Entonces, lamentablemente, primero el cambio es cultural. Claro. Eso es seguro y eso ya lo anticipaba Rubén, un tema cultural, histórico, etc. Y luego, ¿cómo se traducen los hechos en derecho? Por ejemplo, nosotros tenemos un muy buen código de comercio. Nuestro código de comercio recoge las ideas liberales de las que nosotros hablamos. Principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Nosotros somos los que decidimos. Y supletoriamente el legislador, donde no decidimos, donde no están claras las reglas en una compañía anónima, el código de comercio lo hará. Pero solamente después de que no tenga respuesta entre los accionistas. ¿Cuál es el problema que se ha presentado en los últimos años? Ha habido una constante sustitución del Estado en las decisiones del inversionista o de los accionistas en una compañía anónima. Eso tiene que cesar. Cuando Rubén dice el Estado no debe participar en el mercado, es justamente eso. Deja permitir a los comerciantes, a los empresarios, emprendedores, empresarios en sus más en su semilla, pues. En su definición mucho más amplia, en la definición más amplia, déjalo actuar, no entorpezcas, no obstaculices. Y solamente actúa cuando en el desarrollo de esas actividades se abusen el derecho de los otros. Solamente en esos casos es entender eso, que el ser humano tiene todas sus potencialidades y capacidades, las puede desarrollar y buscando su propio interés termina beneficiando a todos los demás. Entonces eso se tiene que traducir también en lo jurídico y un buen ejemplo es tratar de preservar nuestro Código de Comercio con sus deficiencias, pero la esencia está allí. Y lo que ha habido en los últimos años ha habido una transformación a través de resoluciones de una forma súper ilegal e inconstitucional de ese Código de Comercio. Entonces, la idea es tratar de rescatar los pilares de nuestro de la humanidad, de nuestro derecho privado, que al fin y al cabo es de la humanidad que tiene por centro el individuo. Entonces, nunca lo hemos tenido y tratar de entender que llegamos a la situación actual porque como nunca lo hemos tenido, nunca nos hemos comportado como ciudadanos, lamentablemente estamos así. Entonces es un cambio principalmente cultural, pero tenemos con qué trabajar, tenemos las herramientas. Hubo hombres que generaron esos códigos de comercio, ese código civil, esas pocas legislaciones que yo rescataría. Bueno, no vamos a partir de cero cuando tengamos que reconstruir eso y cuando tengamos que resistir esta cultura china y de otros países que nos embargan. Ojo, que yo no me cierro a que venga una inversión china, siempre y cuando cumpla los parámetros establecidos, bueno, que compita con las demás compañías, que compita con exacto. Y tú sabes que hay algo paradójico en el tema de los derechos laborales, que bueno, que son en parte producto, o los beneficios laborales, por decirlo de esta manera mejor, son productos de Henry Ford. Un empresario. Que Henry Ford tiene mil y un observaciones, que era antisemita, que apoyó a Hitler. Bueno, está bien. Eso lo podemos hablar en otro podcast, en otro espacio, lo que sea. Viene precisamente porque él necesitaba tener más trabajadores para producir más. Entonces, claro, ¿cómo los atrajo? Les doy más beneficios, les doy mejor salario, les doy los incentivos. Entonces, fíjate que es lo paradójico de esto, ¿no? Que entonces son los comunistas los que más violan los derechos de los trabajadores, ofrecen cosas paupérrimas, y al final es los que sí generan riqueza, los que sí les interesa producir, los que sí les interesa que la gente viva mejor y proveer valor a la sociedad, los que terminan siendo más productivos y positivos para los trabajadores. Entonces yo creo que ya nos agarró la dictadura del tiempo. ¿Seguro? ¿Algún comentario final? No, yo creo únicamente insistir en esta idea de replicar estos espacios de discusión, de sana discusión sobre ideas y tomando un referente como este, que es un referente que en Venezuela creo que se puede también replicar en el campo de lo cinematográfico, puesto que lamentablemente hemos crecido en una cultura de una visión muy autoritaria del cine, en donde
Generalmente en los documentales tenemos que escuchar siempre una voz de Dios que llaman, que viene a bajarnos una línea completa con un punto de vista, que es lo que vemos en la mayoría de los canales del Estado, mientras que una visión que se acerque más a la democracia o a un punto de vista democrático apuesta más a la visión de American Factory, con todos los deslices creativos o con todas las fallas que ya pudimos acotar en este podcast. Sí, yo solamente una recomendación, y es, ante las dificultades de acceso a la información y ante el declive o lo catastrófico que se encuentra en nuestra educación formal, ser lo más curiosos posibles en redes sociales, por ejemplo. Buscar en todos los espacios que antes no se nos hubiese ocurrido antes información, buscarlo a beneficio de inventario, ojo, con un sentido crítico, pero ya en las redes sociales, en la Venezuela de hoy, porque es en la que nos conseguimos lamentablemente con la eliminación de los medios impresos o la eliminación de los medios de comunicación tradicional, y también con la destrucción de la educación formal, lo que nos queda a nosotros como ciudadanos, y para tratar de mantenernos como tales, es ser curiosos en absolutamente todo, escudriñar en redes sociales. Yo antes era una de las mayores críticas de las redes sociales, no me acercaba a Facebook, y ahorita conseguí fuentes de información, consigo gente experta en temas que me interesan a través de las redes sociales. Entonces es ser lo más curioso posible, porque es lo que nos toca y es lo que nos va a permitir seguir siendo seres pensantes y no reducidos a ser esclavos y mantenerse solamente la subsistencia. Exactamente. Bueno, mi invitación es a leer el escrito de Sergio en perroblanco.com sobre este documental. Escribimos Andrea y yo para El Nacional. Y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes, Sergio? Me pueden seguir en Instagram como Sergio Tulio Monsalve. En Facebook estoy con mi nombre y apellido, Sergio Monsalve. Y en Twitter estoy como Sergio3X. Ahí puedo estar estableciendo una conversación con ustedes. Pueden escribirme tranquilamente a directo y seguir en este diálogo, en esta conversación. Tú, Andrea, bueno, que ya tú eres aquí la dueña de este canal y de este Instagram. Déjame recordarme. Instagram, ahí Rondón75, Twitter, @Rondón75 y Facebook @Rondón. Bueno, yo soy R Guía en todas las redes sociales y suscríbanse a nuestro canal y muchísimas gracias.